Naufitaiki. Zapaterito. Esquina Plaza Calliti, zapatuta tikorganche. Mama ikimam pakakuspa, pakaimam una korganche. Esquina Plaza Calliti, zapatuta tikorganche. Mama ikimam pakakuspa, pakaimam una korganche. Si pasmanta Francisquita, achita puni carganche. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. Si pasmanta Francisquita, achita puni carganche. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. Conocí. Con normal cucaracuca, bucacay tu chulituyo. Yana milma ponche tuyo, yurah puro chalinayo. Con normal cucaracuca, bucacay tu chulituyo. Yana milma ponche tuyo, yurah puro chalinayo. Takiriko y supayuy, ni mamang yakikukiyo. Ni tatayo, ni mamayo, ni warmiyo, ni cholayo. Takiriko y supayuy, ni mamang yakikukiyo. Ni tatayo, ni mamayo, ni warmiyo, ni cholayo. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. La chihuana cinturita, huirita siquisapita. volviste mujer si todo ya está perdido? ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento. Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya. ¿A qué volviste mujer
si todo ya está perdido? ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento. Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya. Mi amor te entregué con la ternura de un niño, el orgullo y tu desdén mataron mis ilusiones. ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicación. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena. Sí. Charanguito, tocarispa, que se pasa con cuiguito.
Mamaiki manchu, no gawaku astaikita. Mamaiki marchay kuchispa, no gawaku yustaikita. Mayupata Francisquita, yuyariña upitay. Muy buenos días al Impuncha y al Insuca al Intuto en el horario que estés compartiendo. Bienvenidos al informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, transmitiendo en vivo y en directo en este día viernes 28 de julio del 2023, arrancando una nueva jornada informativa para todos ustedes en Ñucanchi, Cancunapa. De nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Esquina Plaza Calliti, Zapatuta Picor Gancho, Mamaiki Mampa Cacuspa, Pacaimam Nacoranche. Esquina Bueno, arrancamos una nueva jornada de este informativo diario. Vamos a estar acompañando en una hora de noticias y reflejando la actualidad de la provincia a nivel nacional y también, por qué no hablar de un contexto internacional. Bueno, vamos a hablar, arrancamos un poquito de lo que vuelve y es moneda corriente nuevamente en la provincia de Jujuy, mientras en el día de ayer adelantamos que los docentes siguen en diferentes jornadas, sobre todo lo que es el nivel inicial y primario, que todavía no han llegado a consensuar un diálogo, un arreglo con el gobierno provincial. Ayer en horas de la mañana se concretaba nuevamente una jornada por las calles del casco céntrico, y Radio Chasqui Jujuy y prensa originaria de Yancamaki estuvieron haciendo el acompañamiento de lo que fue, ¿no?, una jornada totalmente pacífica por las calles de la ciudad. Y bueno, la verdad que se han notado diferentes discursos y bueno, ha terminado la jornada en lo que ha sido el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, en concreto la provincia sigue vacilando en esta cuestión de caos, y justamente hablando de esos caos estamos hablando de lo que ya venía aconteciendo las semanas anteriores en la persecución, en el hostigamiento para aquellos que piensan diferente. Y en horas de la noche, ¿no? Estamos hablando de anoche justamente en la localidad de Tilcara, la policía, entre medio del oscuro paisaje que hay en la querida Tilcara, entregaba notificaciones de contravenciones, ¿no? Las causas fueron abiertas por haber acompañado al Malón de la Paz en los cortes de ruta. Como prueba, el departamento contravencional utilizó videos de Facebook. O sea que, bueno, acá, por eso digo, ¿no? Me parece que ya es un terreno donde creo que uno no tiene la libertad ni de expresión, ni tampoco para circular, ¿no es cierto? Porque justamente las contravenciones son por videos utilizados en las redes sociales, ¿no? La avanzada represiva por parte del gobierno de Gerardo Morales contra quienes se manifiestan en contra de la reforma inconstitucional prosigue en toda la provincia, y en una demostración más de disciplinamiento, ¿sí? En horas de la noche, ayer, mientras caía el fresco y el viento de la zona de Tilcara, y en unas calles muy oscuras, ¿sí?, fueron entregadas notificaciones con actas de contravenciones por haber acompañado el corte de ruta en esa localidad. La llegada de efectivos de la policía se produjo por la noche a oscuras, puesto que en la vía pública no había iluminación. Lo extraño es que dentro de los domicilios sí había suministro eléctrico, detallaron los vecinos de aquella localidad. No, es la verdad, es como retroceder, ¿no? Nosotros nos disculpamos por ser muy reiterativos en esta situación, ¿no? Pero es una cuestión totalmente reflejada años anteriores, en la década del 70, estamos hablando de lo que ha pasado en el apagón, y no aprendemos como sociedad, ¿no? Y hay muchos que todavía siguen sosteniendo esto.
y la verdad es muy preocupante, ¿no? Cortar el suministro de energía eléctrica afuera, ¿no? O sea, lo que es en la calle, y hacer esta maniobra, la verdad que yo no sé hasta qué punto va a llegar esto, ¿no? Mientras tanto se maneja una agenda política haciendo campaña con total normalidad, inescrupulosa, donde no hay un registro de lo que está pasando acá en la provincia, salvo, ¿no?, los medios alternativos y comunitarios e indígenas, los que informamos lo que viene aconteciendo en la provincia, ¿no? Estamos hablando de Tilcara, ¿no? Ayer alrededor de las 9 de la noche, varios efectivos de la provincia, de la policía de la provincia de Jujuy, en las camionetas ya identificadas, ¿no? Comenzaron a repartir actas contravencionales, ¿no? Lo que se dicen es que andaban alrededor de 6 patrullas, ¿no? No, perdón, 6 policías con un patrullero, ¿sí? Y en algún domicilio se bajaron a notificar por una contravencional motivo del corte de ruta en Tilcara. Justamente habla uno de los damnificados, ¿no? Recién vino la policía a casa, dice, a hacerme firmar un acta contravencional por manifestar y obstruir el paso en la ruta nacional. Me negué a firmar, pero igual me dan por notificada, indicó la otra persona, a quien le dejaron la notificación en el poste de luz al negarse al recibir el documento. Incluso en un principio agentes de la fuerza intentaron ingresar a su domicilio, aunque una familia le negó la entrada, ¿no? Digo, ¿no? Y vuelvo, ¿no? La verdad, esto es... Yo no sé hasta qué punto van a llegar. La verdad es muy preocupante, ¿no? Las pruebas presentadas por el Departamento Contravencional para encauzar a las personas son videos de redes sociales. En este caso, lo que es la red social Facebook, ¿no? Cabe mencionar que las personas notificadas están acusadas de interrumpir el tránsito y cortar una ruta nacional, ¿no? Ello debido a que estuvieron acompañando a las comunidades indígenas del Tercer Malón de La Paz, que bueno, obviamente sigue el camino, sigue el proceso de la lucha, y vamos a estar adelantando hoy también hablando de esa situación, ¿no? Bueno, la noticia también continúa justamente hablando de que las redes sociales se convirtieron en una arma de doble filo, ¿no? Para quienes se expresan en contra de la reforma parcial de la Constitución ante el silencio pagado con pauta oficial en los principales medios de comunicación de la provincia sobre la persecución a manifestantes y dirigentes. La ciudadanía utilizó plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para dar a conocer lo que ocurría en la provincia. Ante las multitudinarias movilizaciones frente a Casa de Gobierno, el Ejecutivo instaló inhibidores de señal en la Plaza Belgrano, por lo que fue imposible realizar transmisiones en vivo con celulares durante las protestas. Bueno, esto lo bueno es que ya está saliendo a la luz, ¿no? Esto lo habíamos anunciado nosotros ya hace mucho tiempo, ¿no? Antes que llegue C5N, antes que lleguen los canales nacionales. Ya veníamos viendo aquellos medios alternativos que ya había una dificultad para transmitir, ¿no? Por lo menos en lo que eran zonas cercanas a la Casa de Gobierno y Plaza Belgrano y alrededores también, ¿no? Pero lo que nos llamaba la atención es que nos pasaba solamente a los comunicadores que hacíamos el vivo, ¿no? Después nos empezamos a dar cuenta también que tuvimos problemas cuando no se podía transmitir en vivo y lo que hacíamos era grabar y después hacer una posedición. Y en la posedición, cuando nosotros lo subíamos a nuestra página, los terceros no lo podrían abrir o les costaba abrir o directamente redireccionaba a otra página, ¿no? A otro sitio de la web. Ahora lo que estamos viendo, y esto también se ha hecho notar y lo han expresado, ¿no? Los hermanos que están acompañando el Malón de La Paz,
hay un problema con la red social de WhatsApp. Y esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Son redes sociales públicas. WhatsApp, bueno, maneja un lineamiento de cifrados que supuestamente no se podría ver o mantendría la privacidad de cada usuario, pero bueno, esto no sabemos hasta qué punto, ¿no? Lo que sí nos están informando los hermanos que están viajando hacia Buenos Aires que hay dificultad con respecto al WhatsApp. Primero, que no hay un contacto fluido y directo, ¿sí? Y esto no se refiere a la señal, a la intensidad que hay en lugares céntricos donde ellos estuvieron y se dificulta hacer la conexión, ¿sí? Y otra, que cuando se postea o se publica algo o se comparte algo en esta red social, los terceros que lo abrirían o lo recibirían, perdón, no podrían abrir el contenido y directamente tendrían que hacer un doble trabajo, ¿no? O sea, si por ejemplo a mí me comparten de una página X una noticia, ¿sí? Usted lo que hace es abrir el link y automáticamente la redirecciona a la noticia. Lo que está pasando es justamente no se puede hacer esto. Entonces uno tiene que buscar esta página en la red social, por ejemplo en Facebook, ¿sí? Entrar y buscar la noticia, ¿no? O sea, eso es un doble trabajo que por ahí, en algunos casos, uno que sabe las redes sociales son bastante rápidas, son dinámicas, digamos, y por ahí no llegan o no impacta la noticia como debería de ser, ¿no? Bueno, esto es lo que nos están comentando los hermanos que están haciendo el acompañamiento en el Malón de la Paz. Así que bueno, en estas cuestiones de lo que hablamos hace minutitos, lo que pasó en Tilcara, también vamos a estar adelantando, porque obviamente hace referencia a la persecución, al hostigamiento, al generar, ¿no? ese miedo. Muchos han dicho que no hay miedo, ¿no? Justamente, pero bueno, hay una preocupación de lo que llegue a pasar, porque justamente son causas judiciales con montos elevados de dinero, con prisión, que obviamente uno, al no hacer nada, no tener nada, por eso decimos, no podemos salir a la ruta, no podemos hablar. O sea, la verdad que estamos viviendo un momento en una aparente provincia, disculpen, donde supuestamente estamos en un proceso democrático, donde tenemos un gobierno consensuado, votado, pero bueno, y sumado a esto lo que dice la noticia, ¿no? También hacen el trabajo los medios oficiales, ¿no? Los medios que reciben una pauta publicitaria para amedrentar y poner en contra al pueblo. Hoy escuchaba en la mañana, ¿no? Porque nos levantamos y automáticamente prendemos lo que son las redes sociales, y lo que son los canales informativos, ¿no? Y escuchaba un medio de acá local, justamente, un personaje ya, la verdad que no se merece ni el respeto, ni de señor, ni nada, un personaje muy conocido, ¿no? Un apellido bastante destacado, que hablaba, ¿no? Justamente sobre la situación de los docentes y lo que había transcurrido ayer, y que obviamente en el contexto del pedido de ayer de los docentes, el gobierno salió a consensuar una reunión por el tema de paritarias, perdón. Pero decían que bueno, él veía que no había un panorama, todas estas cuestiones, y incitaba, no es que informaba. Una cosa es informar, dar un punto de vista personal, objetivo del medio, ¿sí? Pero incitar a que los papás, sí, y el público en general, dijo, no, los papás, los actores principales, ¿no? También se hagan cargo de esto, o sea, poniendo presión a los docentes después de lo que ha pasado ayer en la jornada justamente, y esto vamos a estar adelantando, también vamos a estar contando. Ayer estuvimos transmitiendo en vivo y en directo y estuvieron hablando sobre ese plan piloto, ¿no? Ese famoso plan piloto que también para nosotros es poner el pueblo contra el pueblo, docentes contra docentes, ¿no? Y hacía referencia a esto, ¿no? Que Jujuy, que los padres, que nos tenemos que hacer cargo, que no hay que dejarle solamente a los que les compete esta situación que resuelvan. Nosotros también, o sea, estás poniendo una presión, y eso es incentivar, eso es agitar, lo que dice el gobernador, ¿no? Que los medios de comunicación agitamos, ellos también están agitando a la violencia.
Así que nada, bueno, esto para tener en cuenta. Gracias a los que nos escuchan Radio Chasqui, prensa originaria de Yancamaki. Y bueno, ahí seguimos compartiendo un poco de información y también llevándole un poco de música para ustedes. Bueno, continuamos con las noticias y lo que hablamos hace un minuto, ¿no? Ayer Radio Chasqui Jujuy, prensa originaria de Yancamaki, hacía la cobertura, ¿no?, de una nueva jornada de visibilización por el casco céntrico de los gremios y sindicatos de la educación, ¿no? Y mientras ayer veíamos, ¿no?, que confluían los dos gremios más importantes, ¿no?, ADEP y CEDEMS, por las calles de la ciudad, en un contexto muy diferente, muy raro. Recordemos que estamos en un receso invernal, donde los chicos están disfrutando las vacaciones. Sin embargo, todavía sigue la problemática del sector inicial y primario, que todavía sigue con la jornada de paro, ¿no?, y de visibilización en lo que es el complejo ministerial de educación allá en el barrio Malvinas. Ante esta situación, obviamente, ayer hicieron una jornada, una caminata hacia Plaza Belgrano, donde expresaron su malestar. Hablaron, ¿no?, justamente de este anuncio que hizo el gobierno de la provincia, de este famoso plan piloto, ¿no? Y después, bueno, se dirigieron a lo que fue el Ministerio de Trabajo también para tener respuestas sobre el aviso sobre la reapertura de paritarias y esa negociación en la que se había comprometido el gobierno de la provincia, ¿no? Haciendo la transmisión en vivo, muchos remarcaron, ¿no?, las entrevistas, ustedes las pueden compartir en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, la cuestión de la agenda política, la agenda de campaña que tiene el gobierno provincial, y que en esa aparentemente agenda no estaría en planes lo que sería la negociación de paritarias. Bueno, ahora salieron la información de que va a haber una negociación, una reunión de paritarias. Esperemos que sea en base a lo salarial y no termine siendo como otras que, bueno, ya sabemos cómo han terminado, ¿no? Pero vamos a hablar más concretamente sobre este plan piloto, ¿no? Lo que se iniciaría para fortalecimiento educativo con docentes que están recién recibidos, ¿no? O sea, estamos hablando de docentes nobles, ¿no? El Ministerio de Educación de la provincia inició las inscripciones al programa piloto de fortalecimiento a las trayectorias escolares en el nivel primario, donde se pretende incorporar un sinnúmero de docentes que no tienen títulos ni trayectorias en la carrera docente. Según la propuesta del programa piloto de fortalecimiento de las trayectorias escolares para estudiantes del nivel primario, el objetivo es acompañar y fortalecer las trayectorias escolares y los estudiantes de las escuelas de nivel primario a través de las estrategias pedagógicas que atienden la diversidad áulica, incorporando herramientas planificadas en conjunto con los docentes responsables de grado. Este programa fue ampliamente rechazado justamente por los docentes titulares y entidades gremiales, debido a que no especifica claramente en el programa cuál serán las funciones de este nuevo grupo de docentes que se incorporarán al Estado provincial, cómo será la selección, quiénes lo harán y qué capacidad tienen. Bueno, ayer lo que veíamos también era, primero, estos docentes, que hay un cupo de 100 docentes, 100 cargos, digamos. Ayer se habían se habían confirmado 68 cargos que estaban aptos para este plan piloto, ¿no? Lo que sí aclararon que no es un contrato, ¿sí? Es provisional. Ahora, ayer dialogando con muchos docentes decían, a ver, nosotros que tenemos cursos, talleres, horas cátedras
que nos estamos capacitando constantemente para llevar la mejor educación a los chicos, y sin embargo así hay algunos que no consiguen, ¿sí?, trabajo, y otros que tienen que, aparte de ser docentes, realizar otra actividad laboral para llegar a fin de mes, ¿sí? Imagínense, estos docentes, obviamente que todavía, como dicen, no tienen horas, no tienen experiencia en el sistema educativo, no tienen talleres, no tienen capacitaciones, le dan la posibilidad de entrar. Entonces, a ver, lo analicemos de la vereda del frente. ¿Qué pasa? Claro, si yo soy docente, soy novito, recibido, no tengo experiencia, y me dan la posibilidad de entrar a laburar al sistema, ¿sí?, no como contratado, como provisional, teniendo en cuenta que ya como antecedente, laburando en el sistema, puedo quedar o puedo, ¿sí?, elevar mis expectativas para un contrato, obviamente que lo voy a agarrar. Ahora, en ese sentido, por eso digo, vuelven a poner el pueblo contra el pueblo. ¿Por qué? En este caso los docentes contra los docentes. Aquellos docentes que gastan la moneda para hacer un curso, y toda esa situación para enriquecer el contenido personal, ¿dónde quedan? ¿No? Por eso digo, me parece que acá la solución es sentarse a dialogar en concreto lo que están haciendo, el pedido de los docentes, lo que es una nueva paritaria acorde, ¿no?, a lo que es la inflación en este mes, ¿no? Porque ya lo que han recibido, ¿sí?, que digamos que tampoco es muchísimo, ¿no? Porque algunos dicen, no, se hablaba de ese sábado tan esperado que algunos docentes iban a cobrar 1 millón de pesos. Bueno, la verdad, no he visto algún docente que haya dicho que haya cobrado 1 millón de pesos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que también hoy 1 millón de pesos no es nada, digamos. Pero bueno, en esa situación, los docentes, comparando la inflación de lo que es este mes, han quedado muy atrás. Imagínense los docentes, imagínense todos los empleados, todo lo que se ha destapado en la provincia, ¿no?, los empleados de Agua de los Andes a través del sindicato de obras sanitarias, la empresa minera, ¿no?, que ha venido a denunciar también y a reclamar el pago de los haberes, las mejoras laborales, el cuidado de bioseguridad que deben tener por trabajar con objetos, con materiales peligrosos. Bueno, toda una situación que la verdad viene aconteciendo en la provincia, ¿no? Y así que vamos a tener en cuenta para realizarlo, ¿no? Y justamente lo que nosotros decíamos, este plan piloto que todos han salido a repudiar, ¿no? Y bueno, y esto también haciendo referencia a qué posición tenía el gremio, ¿no? El gremio, bueno, va a ser respetuoso y va a esperar lo que es la orgánica, ¿no?, de ese sector, y justamente están esperando el congreso que va a ser este fin de semana para analizar también justamente la propuesta del gobierno que ha llamado a paritarias y obviamente lo que es este plan piloto. Así que nada, bueno, estamos a la expectativa para ver qué pasará en estos días en la provincia de Jujuy con respecto al nivel a los trabajadores de educación. Aunque los perros nos ladren y la cana nos maltrate, aunque los perros nos ladren y la cana nos...
Bueno, vamos a seguir hablando de las noticias en la actualidad. Justamente siguiendo la línea de la educación, vamos a hablar, ¿no?, de lo que decíamos hace un rato, el pedido de los docentes, que obviamente por suerte ha llegado a un buen puerto. En el último momento el gobierno de la provincia convocó a la negociación de paritarias, ¿no? El ministro de Hacienda, Carlos Sadir, señaló que desde este viernes volverá a notificar formalmente a sindicatos para volver a sentarse a discutir los incrementos salariales docentes. Pusieron este día como límite para negociar los incrementos, mientras en el día de ayer se realizaba una jornada masiva en acompañamiento con el sindicato del CEDEMS y totalmente pacífica, ¿no? Lo reiteramos, un compromiso que no tiene voluntad de cumplir y que pone a gremios en estado de alerta desde el gobierno provincial. Había señalado que esta semana se retomarían las negociaciones paritarias para determinar nuevos incrementos. Sin embargo, esto no ocurrirá, ya que recién este viernes las autoridades cursarán las notificaciones para convocar a la mesa de negociación, ¿no? Fue el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, quien señaló que desde hoy comenzará a convocar a sindicatos estatales para retomar la mesa paritaria, aunque sostuvo que continúa desarrollándose mesas técnicas junto a gremios. No obstante, la promesa había sido otra, ¿no? Así que bueno, recién van a salir notas, muchachos. Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer. Ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. Tú me enseñaste a compartir mi vida entera, te ofrecí tan ternura, te entregué. Bueno, seguimos atravesando la mañana de este viernes, último día de semana, último día de vacaciones para los chicos. Así que bueno, a seguir disfrutando. Vamos a mandar un poco de saludos ahí, ¿no? Justamente a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Florencia Altamirano, ¿no? Increíble retroceder del país, ¿no? Todo para llenarse los bolsillos, ¿no? Emma Sánchez, ¿no? En los grupos de Instagram, sí pasa, dice, ¿no? Que nos redirigen el link compartiendo a un video aleatorio, ¿sí? Esto lo que hablamos al comienzo del programa, ¿no? Que cuando nosotros hacemos una publicación, automáticamente la red social te redirige a otro link que nada que ver. Así que bueno, ahí lo están afirmando muchos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Juli Quispe, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Justamente que el opresor tomara cartas en el asunto y mandara a arrestar a ese opinólogo porque está instalando a la violencia. Estamos hablando del comentario de este periodista, entre comillas, ¿no? De un medio conocido que hace a la mañana un programa y que, bueno, incita a la violencia, incita a los padres a tomar cartas en el asunto también por la problemática docente. O sea, ¿qué tiene que definir un padre, no? O sea, lo tiene que definir un gobierno, ¿no? En este caso, este gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Bueno, así que saludos ahí a Juli Quispe. Emma Sánchez nos vuelve a decir muy linda música para acompañar nuestras mañanas laboral. Saludos desde Ecuador, Sota Uncuno FM 99.3. Agradecemos ahí a todos aquellos que están esperando las noticias del Malón. Ya pronto vamos a estar desarrollando dónde está el Malón en este momento, ¿sí? Ustedes también lo pueden
ver en nuestras redes sociales, Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, perdón, y Prensa Originaria Yankamaki. Ahí ustedes lo googlean y van a ver el momento, minuto a minuto, segundo a segundo, cómo viene atravesando este tercer malón de La Paz por rutas argentinas rumbo a Buenos Aires. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar también olvidar. No existe el tiempo para borrar tu inmenso amor, tu dulce mirar. Quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo más. Bueno, vamos a hablar justamente de lo que todos están esperando y todos nos están preguntando en redes sociales. Sepan disculpar, ¿no? Por ahí sé que han llegado muchos mensajes a nuestra bandeja, tanto en Radio Chasqui como en Prensa Originaria de Yankamaki. Vamos a estar contestando a la brevedad, pero bueno, hay algunos que están preguntando justamente y específicamente por el tercer malón de La Paz. Sepan disculpar, estamos con muchísimo trabajo, estamos tratando de hacer la cobertura en todos los lugares, ¿no? Estamos poniendo el cuerpo en todos los lugares para que usted pueda desde su computador celular tener la información lo más precisamente posible, ¿no? Concreta, objetiva, como se dice, ¿no? Poniendo el cuerpo en la calle. Bueno, justamente vamos a hablar del tercer malón de La Paz, que en el día de ayer justamente hacía el recorrido, ¿no? Por lo que es Santa María en Catamarca, ¿no? Y ahí, bueno, justamente se realizó la ceremonia simbólica en la Pachamama, ¿no? Obviamente ahí fueron acompañados por los hermanos de ese territorio y justamente para recibir energías, obviamente para recibir las provisiones, ¿no? Obviamente para recibir algo de comida, bebida, también para poder asearse, para obviamente todas las energías que se reciben, ¿no? Después obviamente también ha sido el paso a Tucumán, ¿no? Entrando justamente por lo que es este pueblo tan conocido, Amaicha, ¿no? El pueblo Amaicha que recibió a la delegación del Malón de La Paz. Y bueno, también ahí se estuvo haciendo justamente la ceremonia, ¿no? De la Pachamama con los pueblos, las comunidades indígenas de la nación Diaguita, ¿no? Que recibieron con gran algarabía, ¿no? A los hermanos maloneros de este tercer malón de La Paz. Así que bueno, ahí lo pueden googlear, ¿no? Están en las redes sociales, Prensa Originaria de Yankamaki y Red Chasqui, ¿no? Bueno, después en horas de la noche también la llegada a lo que fue Tafí del Valle y bueno, y hoy justamente ya emprenden camino para lo que va a ser seguir bajando para el sur del territorio hasta llegar a la provincia de Buenos Aires, a la capital. Se estima que si todas las energías y la Pachamama lo quiere, el 1 de agosto estarían llegando los maloneros, los hermanos del tercer malón de La Paz a la capital, justamente para realizar una ceremonia enorme en lo que va a ser en ese territorio, ¿no? Así que bueno, vamos a estar adelantando justamente todo lo que viene atravesando hoy esa gesta heroica, ¿no? Y obviamente no podemos hacer contacto con algunos hermanos que están ahí, justamente primero por el cuidado que están teniendo, ¿sí? Segundo, porque obviamente da la situación que cuando nosotros estamos al aire, cuando estamos al aire,
es momento que por ahí ellos están viajando y bueno, sabemos que en ruta no hay señal, ¿no? Así que bueno, un gran jalaya a los hermanos del Tercer Malón de La Paz. Y nada, las energías de todos, ¿no? De todos acá que están escuchando en redes sociales, los mensajes que son enormes. Ayer han llegado mensajes desde Ecuador, han llegado mensajes desde México, han llegado mensajes desde Francia, apoyando a este Tercer Malón de La Paz, que es historia en el territorio de las comunidades indígenas, historia en el territorio Subsui, historia en las páginas argentinas. Ay, cómo duele esta vida sin ti. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte sol. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Bueno, retomamos nuevamente las noticias, 2 minutos de las 11 de la mañana. Ya estamos atravesando los últimos minutitos de este programa Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades, en una nueva jornada de este día viernes, último día de la semana, último día de las vacaciones. Estamos hablando de semana, ¿no? Después tienen estos 2 días, fin de semana, los últimos días ya de las vacaciones para los chicos. Así que bueno, y vamos a hablar de estas paritarias, ¿no? Que justamente se ha anunciado a último momento, y lo que remarcamos hace un rato, no es que el día de hoy son las paritarias, solamente que el gobierno se comprometió que a partir del día de hoy empezarían las notificaciones a los diferentes espacios para buscar la fecha para la reunión de paritarias. El gobierno anunció la reapertura de paritarias, pero sin fecha y horario, ¿no? Justamente lo que decíamos. El gobernador electo de la provincia y actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, anunció la reanudación de paritarias salariales y laborales con los gremios estatales, ¿sí? Sadir enfatizó que, aunque el llamado a paritarias es una formalidad, ya que llevaron a cabo reuniones
técnicas con diversos gremios con el propósito de abordar preocupaciones relacionadas con el bienestar de los empleados del Estado y sus condiciones de trabajo. Destacó que en lo que va del 2023 los sueldos de todos los trabajadores estatales están por encima del índice de inflación acumulada, no sé en qué mundo vive, hasta el 30 de junio, lo que representa un logro significativo para las partes, ¿no? Así que bueno, ahí teníamos lo que reiteramos hace un momento, ¿no? Nada, así que bueno, espero que llegue lo más antes posible esa nota, ¿no? Vamos a tratar de hablar ahí con los contactos en los gremios para ver si ya recibieron las notificaciones del día de hoy. Y bueno, nada, para tener en cuenta eso. Saludamos ahí a aquella gente conectada, gracias por conectarse, un saludo desde México, los estamos escuchando, fuerza para el pueblo jujeño, fuerza para toda la Argentina, dice, ¿no? Lilian Cruz también dice la gente que está trabajando en Olaroz, ¿sí? ¿No? Escuchen esto, ¿no? Cobra miserias, ¿no? Y los que vienen de afuera, los especialistas, los extranjeros, dice, les triplican los sueldos, ¿no? Estas injusticias pasan, ¿no? Y esto lo hemos visto, lo vemos en películas, lo hemos leído en los libros, tenemos los antecedentes de muchos grandes escritores, como por ejemplo, bueno, no quiero nombrar porque si no... Pero no, pasa, ¿no? Que la mano de obra pesada, esclava, ¿sí? Es la que menos se lleva, ¿no? Y después vienen estos técnicos, los extranjeros, como dicen, y se llevan todo el dinero. Bueno, la verdad, lo dice la gente, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver cómo va a estar el fin de semana, ¿sí? Mientras hay diferentes actividades, también anunciamos... el malestar, bueno, esto es lo que queremos leer hace un ratito, justamente esto de, a ver, déjenme que acabo de recibir una notificación de último momento y quiero chequearla, ¿no? Subamos la música un poquito. dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego, tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Y hoy que te alejas de mí será muy triste, más tarde cómo olvidar nuestro cariño. Bueno, esta noticia es de último momento, ¿no? Justamente vamos a tratar de chequear, ¿no? Estamos adelantando. Dice los contravenciones a maestros, ¿no? Hay que justamente destacar esta situación, ¿no? Se repudia, ¿no? Los docentes
la persecución del gobierno sobre maestras y maestros que son un enorme ejemplo de lucha, ¿no? Son 3, por lo menos, las contravenciones que llegaron a docentes de Humahuaca y Tilcara, ¿sí? Dicen, bueno, justamente por protestar, estamos hablando de lo que anunciamos hace un rato, ¿no? De aquellos que estuvieron acompañando el Malón de la Paz o los que están justamente pidiendo por las mejoras salariales, ¿no? Bueno, es lo que decimos, ¿no? Por lo menos son 3 los que recibieron contravenciones en la localidad de Humahuaca y Tilcara. Nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de las compañeras y compañeros. Bueno, esta es una agrupación justamente que nos hace llegar este mensaje. Así que bueno, esto vamos a tener en cuenta. Después también hemos recibido y lo vamos a chequear sobre un problema, un accidente en Purmamarca, que obviamente lo vamos a chequear para subir la información para que ustedes recibanlo de manera objetiva y no como lo que pasó esto en las redes sociales, en los canales con pauta publicitaria del accidente, y que justamente le echaban la culpa, ¿no?, a los cortes de ruta y justamente no habían tenido nada que ver. Así que bueno, esto para tener muy pero muy en cuenta. Le decimos la última noticia, lo que va a ser el fin de semana largo, ¿no? Perdón, fin de semana algo fresco, no largo, ¿no? Ya comienza... No, perdón, haciendo referencia, estamos a últimos días del mes de julio, mientras venimos atravesando la jornada de la caminata del tercer Malón de la Paz por rutas argentinas rumbo a Buenos Aires. La próxima semana ya es agosto, martes 1 de agosto, mes de la Pachamama, no día de la Pachamama, mes de la Pachamama. Honramos en ceremonia a nuestra querida madre Pachamama, ¿no? Y bueno, vamos a, no sé cómo será el día martes, ¿no? Si habrá un puente turístico o algo así por el estilo. Bueno, vamos a estar averiguando ahí qué dice, ¿no? Pero para informarle lo que va a ser este último fin de semana para los chicos que están de vacaciones, para aquellos que pudieron llevarlos a los niños, sacarlos un poquito y distraerlos, va a estar algo fresco, ¿no? Justamente. Así que, bueno, eso para tener en cuenta. Y nada, a ver, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Se esperan máximas entre 21 y 23 grados con jornadas despejadas en la capital jujeña y localidades aledañas, ¿sí? El viernes o el día de hoy con una máxima de 20 grados y cielo despejado en las zonas del valle. Las condiciones se mantendrían durante el fin de semana. No hay alertas meteorológicos para la provincia. Está lindo, solcito, pero uno se sienta a la sombra y bueno, está fresquito, ¿no? Y bueno, estamos en invierno, así que hay que entender esta situación. Bueno, ¿cómo continúa esto? Fin de semana, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones se mantendrán a lo largo del fin de semana. Sábado una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados, y el domingo una mínima de 10 grados, la máxima de 23 grados, ambas con jornada soleada, sin precipitaciones y con la mejor energía, ya despidiendo este mes de julio, ¿sí?, del 2023 en este calendario gregoriano, cristiano, como lo quieran llamar. Así que bueno, nada. Esto ha sido todo. Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. El programa de y para las comunidades por Radio Chasqui Jujuy, también transmitiendo por prensa originaria Yancamaki. Jornada del día viernes. Nos despedimos. Síganse informados, sigan conectados a nuestras redes sociales, nuestras páginas. Estamos ahí en Facebook como Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y como prensa originaria Yancamaki, ¿no? También lo pueden compartir en lo que es el Instagram, ¿no?, como Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Bueno, esto ha sido todo, nos estamos despidiendo, será hasta un próximo encuentro y bueno, espero que puedan seguir disfrutando de esta querida jornada, este querido Jujuy, que para todos nosotros es mágico y es la provincia que le da lucha, la provincia que le pone el pecho a toda esta situación.
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa. Si las cigüeñas no silban es por tu gran ausencia. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mampi, Nayampi, cuando florezca el chuño. Aguan, ñogawan, cuando florezca el chuño. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. No digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va al lago. Mampi, Nayampi, cuando florezca el chuño. Anual, ñogawan,